Bueno, hermanos, vamos a continuar con el estudio en el libro de Mateo. Mateo, no Mateos. Mateo, capítulo 19. Y hoy vamos a ver a partir del versículo 16 hasta el 30, pero no lo vamos a leer todo. Vamos a leer la primera parte, que fue la que ya vimos la semana pasada, ¿no? Que vimos desde el versículo 16 hasta el 22. Dice así: Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Amén. Esto es lo que vimos la semana pasada. Habíamos visto la parte anterior que dice: Jesús bendice a los niños, y cómo en la respuesta que el Señor les daba con respecto al tema de los niños estaba la misma respuesta para el joven rico. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan. ¿Cuál era la condición para entrar en el reino de los cielos? Hacerse como niños, exactamente, hacerse como niños. Esa es la respuesta. Inmediatamente habíamos visto que cae este joven eh, y, y le hace precisamente esta pregunta: ¿haciendo qué bien heredaré la vida eterna? Esta historia se divide en dos partes, la del joven rico. Se divide primero en esta parte que acabamos de leer, que fue lo que analizamos la semana pasada, y en la segunda parte, que podríamos decir que es hasta más importante, porque es la reacción que esta historia causó en los discípulos, ¿no? El efecto que tuvo esta historia en los discípulos del Señor Jesús. Vimos la semana pasada, para repasar brevemente, vimos que esta persona, este joven rico que se acercó al Señor a preguntarle esto, tenía tres problemas. No sé si recordarán cuáles son, pero acá los tengo anotados. Primero, creía que la salvación era por obras, ¿sí? Maestro, le dice: Maestro bueno, ¿haciendo qué bien le daré la vida? ¿No? Entonces creía que tenía algo que él podía hacer por sus propios méritos para poder alcanzar la salvación. Ese era su primer gran error doctrinal. Segundo error que tenía, que no reconoció a Jesús como el Mesías. Cuando le dice maestro bueno, le estaba reconociendo como un maestro. Los fariseos, los escribas, cuando lo querían provocar al Señor, lo querían tentar, ¿cómo le decían? Rabí, le decían. Significa maestro. Le daban cierta... le reconocían el título de maestro, pero no le reconocían como el Hijo de Dios, no lo reconocían como de Jesús, hijo de David, como decía el ciego. No lo reconocía como las otras personas que verdaderamente estaban viendo en él al Mesías, sino que le estaba reconociendo como un buen maestro, una buena persona, nada más. Por consiguiente, estos dos errores lo llevaban al tercer error grave, y es que no estaba dispuesto a dejar todo por Jesús. Y sí, si no lo reconocía como Dios mismo hecho hombre, no estaba dispuesto a dejar todo por un simple hombre. Y veíamos la importancia de entender a quién estamos sirviendo verdaderamente, porque si no entendemos que servimos a Jesús, el Hijo del Dios viviente, como dijo Pedro, obviamente no vamos a estar dispuestos a dejar todo por Él. ¿Es así o no es así? Si entendemos que Jesús es el Hijo de Dios, entonces sí vamos a estar dispuestos a dejar todo por Él. Pero si es simplemente un maestro bueno, si es simplemente un gran profeta, como dicen algunos, ¿quién va a dejar todo por un simple hombre? No, no. Este hombre, ese era su problema gravísimo. No tenía idea delante de quién estaba. Eso para resumir lo que vimos la semana pasada, ¿no? Pero vamos a continuar, versículos 23 y 24. Y es acá donde vemos el efecto que causó esta historia que vimos.
Versículo 23 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Por qué Jesús dijo esta frase? Fíjense que al ver esta escena, Jesús pudo haberse quedado callado. Hubo muchas oportunidades donde el Señor se quedó callado y los discípulos le preguntaban cosas. Hubo ocasiones donde ya se sobreentendía todo. Esta historia a lo mejor pudo haberse quedado ahí. Si el Señor no hubiese dicho nada, capaz que los discípulos tampoco preguntaban nada, ¿no? Pero el Señor, Él mismo le expone a sus discípulos esta frase. Así que había una intención, me parece, de parte del Señor, ¿no? ¿Por qué les habla esto? ¿Por qué se da vuelta y les dice a los discípulos, qué difícil que es para un rico entrar al reino de los cielos? Y fíjense la frase que usa. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Lo que el Señor buscaba en ellos era una reacción en ellos. ¿Por qué? Porque había una enseñanza detrás de lo que acababan de vivir que seguramente no la estaban captando. Es más, la vamos a ver ahora a continuación, la respuesta de ellos, que te das cuenta que no entendieron lo que acababa de pasar. Habíamos dicho la semana pasada de que ¿por qué el Señor no le dijo a este joven rico lo mismo que les dijo antes a los discípulos? Cuando el joven rico le dijo, haciendo qué bien heredaré, el Señor podría haberle dicho, no, no es por obras, sino que te tenés que hacer como un niño, tenés que recibir el reino de Dios como un niño. ¿Por qué no le dijo eso? Porque estaba tratando de una forma distinta con este joven rico, porque esa era la creencia que él tenía. Él tenía esa creencia y lo estaba tratando de llevar a la lógica de que a través de esa creencia no va a llegar a la salvación, ¿no? Él creía que era por las obras. Entonces el Señor le dice, ok, ¿vos creés que es por las obras? Vende todo lo que tenés y dáselo a los pobres. No estuvo dispuesto, listo. Entonces ya te das cuenta que por las obras no lo vas a alcanzar. Esa era la idea. Pero había una enseñanza más y que esta enseñanza estaba apuntada hacia sus discípulos. Fíjense la frase que usa, le dice, qué difícil, ¿no? Pues traduciéndolo al argentino, ¿no? Al español. Qué difícil, che, ¿no? Que va a ser para un rico entrar al reino de los cielos. Para un rico, dice, no dice para un pobre, no dice para el hombre, dice para un rico, porque acababa de hablar con un rico. Es más fácil que un camello, y piensen en esta frase, entre por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Qué significa esto del ojo de la aguja? Yo había escuchado una historia que de hecho yo pensé que esa era la correcta. Vieron en los muros, de hecho creo que alguna vez lo conté, acá lo expliqué, en los muros de las ciudades había unas puertas pequeñitas, así, para que solamente pueda entrar un soldado medio agachado y no muy armado ni muy cargado, cosa de que si había una invasión no pudieran entrar muchos soldados de golpe a atacar la ciudad, sino de a uno, y bueno, desde adentro lo iban a recibir y no lo iban a dejar pasar. Entonces, ¿cuál sería la forma de que un camello entre por esa puerta que se le llamaba aguja? Precisamente la forma de que entre el camello sería que entre sin cargas, ¿sí? Que se le saque todas las cargas de encima, que se arrodille y que entre arrodillado, así arrastrándose el camello. Esa sería la única forma de que pase. Entonces, bueno, esta analogía nos diría que, bueno, que el rico debía descargarse de todas las cosas que tenía y humillarse ante Dios, ¿no? Que es una analogía válida, pero hay un problema, no es a lo que el Señor se refería. Yo mucho tiempo pensé que sí, pero investigando descubrí algo muy interesante. Resulta que esa analogía del ojo de la aguja, a esa puerta se le empezó a llamar el ojo de una aguja 1000 años después de Cristo, precisamente por la historia que cuenta Jesucristo. No es que el Señor se refería a esa puerta. Literalmente el Señor se refería, por lo que dicen los eruditos bíblicos, literalmente se refiere al ojo, a que un camello pase por el ojo de una aguja y salga vivo. ¿Es posible eso? Es imposible. Qué difícil que es para un rico entrar entrar al reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. ¿Qué les estaba diciendo? Es imposible. ¿Qué es imposible? Estaba usando lo que se conoce como una hipérbole, ¿no? ¿Qué es una hipérbole? Una exageración. ¿Vieron cuando uno le dice al chico, ya te dije 1000 veces que no toques eso? Y en realidad capaz que se lo dijiste 4 veces nomás, 5, pero ya te hartaste, no se lo querés decir más. Entonces así se lo dije 1000 veces. No estás mintiendo, estás haciendo una exageración porque ya estás cansado. Bueno, cuando el Señor también le dice a Abraham
que cuente las estrellas del cielo, si las puede contar, así será su descendencia, como la arena del mar. Es una hipérbole, no hay forma de que entren tantas personas en el mundo como la arena del mar, ni como las estrellas del cielo, que son miles de billones, de cuatrillones, que no hay forma. En la historia de la humanidad no hubo tantas personas. Es una hipérbole. Esto también está haciendo una exageración para que entiendan lo difícil que sería, escuchen esto, entre comillas, para un rico, entre comillas, para un rico entrar en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que el Señor buscaba en los discípulos con esta frase? Causar una reacción en sus discípulos. Y la causa perfectamente en el versículo 25. Fíjense lo que contestaron ellos. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Por qué no dijeron? Porque fíjense que es una historia que siempre que la hemos escuchado y a mí como que me la han enseñado así, porque yo recuerdo que me la han enseñado así, como que para el rico es más difícil que para el pobre entrar al reino de los cielos, ¿no? Porque el rico no se puede, porque es egoísta, porque el rico no se puede desprender de su riqueza. En cambio el pobre sí, deja todo el rico por el pobre por el Señor. Sin embargo, esta forma de pensar es incorrecta. Porque fíjense la reacción de ellos. Le dice, entonces ¿quién? O sea, como diciendo, y si los ricos no pueden, entonces ¿quién puede? ¿Por qué? Porque tenemos que entender una cosa muy interesante, que es para los judíos de aquella época, había dos señales de que una persona estaba siendo bendecida por Dios. La riqueza material y la abundancia de descendencia. Si tenía muchos hijos, mucha descendencia, estaba siendo bendecido. Y si encima de eso era rico, estaba siendo doblemente bendecido. Esa es la mentalidad materialista que ellos tenían, decía eso. Y al día de hoy, ¿cambió algo? Sí, hay iglesias que predican eso. Si el Señor si te va bien económicamente es porque el Señor te está bendiciendo. Si te va mal es porque el Señor no te está bendiciendo. ¿Es correcto eso? No, es incorrecto, obviamente. Dice la palabra del Señor que al rico y al pobre lo juzgará Dios. Por igual. ¿Qué es lo que el Señor estaba buscando? Estaba buscando una reacción de ellos. Porque ellos creían, dice, si un rico, una persona que está siendo bendecida por Dios, no bendecida, sino que ellos le llamaban tener el favor de Dios. ¿Sí? Para ellos una persona con muchos hijos y que encima le iba bien económicamente, esa persona tenía el favor de Dios, pensaban ellos. Por eso esa reacción de ellos. Dicen, entonces, si a los que bendice Dios no van a ser salvos, ¿a quiénes van a ¿quién podrá ser salvo? No es que ellos pensaron, sí, los ricos son todos egoístas, por eso les va mal, por eso los pobres van muy al reino del cielo. No, sino que ellos creían que los ricos iban delante de ellos al reino de los cielos, porque eran los primeros bendecidos por Dios. Esa era la mentalidad que tenía el pueblo de Israel en aquel tiempo, al menos el pueblo carnal, el pueblo terrenal, no el espiritual. Y fíjense la respuesta del Señor Jesús. Le dijo, versículo 26, dice, y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres, fíjense, no dijo para los ricos, no dijo para los pobres, para los hombres, y acá ya lo hace general, esto es imposible. ¿Qué cosa? Entrar al reino de los cielos. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Lo que el Señor estaba haciendo era demostrarles que tanto el rico, al igual que ellos que se veían por debajo de los pobres, ninguno puede entrar al reino de los cielos por méritos propios. No hay forma. ¿Cómo se llama? No es que les estaba diciendo que para el rico es más complicado que para el pobre. Estaba diciendo, así como es difícil para los ricos, también perfectamente lo es para el pobre. Es imposible, no difícil. Es tan difícil dice, como un cabello que pase por el ojo de una aguja. ¿Cómo es eso? Imposible, no puede pasar y salir vivo. Les estaba hablando de la imposibilidad que era para el hombre alcanzar el favor de Dios. Les dijo, para los hombres esto es imposible. Ahora, para Dios ya es otra cosa. Para Dios todo es posible. Entonces no dependía ni del dinero, ni de si era rico, ni de si era pobre, sino plenamente de Dios. ¿Sí? Vamos a ir a Efesios rápidamente, Efesios capítulo 2. Un pasaje conocidísimo, pero para que entendamos bien. Fíjense lo que dice. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice, escuchen, porque por gracia,
¿Qué significa gracia? Lo hemos visto mil veces. Exactamente, favor inmerecido. Una gracia es el favor que uno no se merece. O sea, por un favor que nos hizo Dios que no nos merecíamos, somos salvos. ¿Sí? ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto, ¿qué cosa? La fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, escuchen esto, somos salvos por gracia, que es un don de Dios, un regalo de Dios, por medio de la fe, que es, ¿qué cosa? Otro regalo de Dios. Y el versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Se entiende? Ni el rico ni el pobre pueden alcanzar la salvación por obras. Ven que el Señor no es que les estaba diciendo que para el rico era más difícil porque el rico es tacaño. Hay muchos ricos que son tacaños y hay muchos ricos que son bondadosos. Hay muchos pobres que son buenas personas y hay muchos pobres que son tremendamente agarrados. ¿O no? ¿Es así o no es así? No depende de la riqueza de la persona, sino que depende del corazón de la persona, si está transformado o no. Entonces el Señor los quería llevar a ese entendimiento. Fíjense que estaba haciendo la misma maniobra que hizo con el joven rico, llevarlo al entendimiento de algo. Versículo 25, volvamos a Mateo capítulo 19. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, fíjense la respuesta de Pedro, que acá vemos algo muy interesante, que parece que Pedro entendió. Pareciera que Pedro entendió. Dice, entonces respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Por qué le dice eso? Porque es exactamente lo que el Señor Jesús le reclamó al joven rico. ¿Sí? ¿Qué le dijo el Señor Jesús? No le dijo, vende tus cosas y vas a ser salvo. Recordemos, le dijo, ¿querés ser perfecto? Te falta una cosa. Vende todo, dalo a los pobres y vení y seguime y ahí así vas a tener riquezas en el cielo. No dijo, eso te va a hacer salvo. ¿Sí? Ese es el primer paso para que te des cuenta de lo que te falta. ¿Sí? Entonces acá Pedro le dice, respondiendo, he aquí, nosotros hicimos eso que le dijiste al joven rico, nosotros lo hicimos. He aquí, nosotros hemos dejado todo. Cuando recordamos, el Señor cuando los va llamando uno por uno, verdaderamente Pedro estaba pescando, era un simple pescador, dejó las redes y se fue a seguir a Jesús. Pero Mateo ya era un hombre de plata, era un hombre más adinerado porque era un cobrador de impuestos. ¿Sí? ¿Y qué hizo Mateo? Dejando el banco de tributo, dejando todo, se fue detrás del Señor. Todos ellos se fueron detrás del Señor sin cuestionar nada. Y a otros, y recordemos que a muchos otros le decían, Señor, te seguiré, pero déjame que entierre a mi padre, déjame que divida la herencia, déjame que... distintas cosas, y el Señor les decía, cualquiera que tome el arado y mira para atrás no es digno del reino de los cielos. ¿Sí? Pero ellos 12 lo habían dejado, dice, todo, y lo estaban siguiendo. He aquí nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. Y acá le hace una pregunta a Pedro, muy interesante, le dice, ¿qué pues tendremos? Entonces, ¿qué vamos a lograr con esto? Esta pregunta, si la vemos así humanamente, puede sonar como arrogante o como egoísta, ¿no? Como que Pedro le estaba reclamando, bueno, nosotros lo dejamos todo por seguirte a vos, a ver, ahora qué nos das, ¿no? Puede que nos suene así, pero no se refiere a eso porque si no Jesús seguramente hubiese respondido de una forma más seria. El Señor le da una respuesta contundente y clara, entendiendo que Pedro tal vez lo que estaba buscando era entendimiento. Ok, no es por obras. Pensemos en la situación. Ok, no es por obras. No es por haber recibido el favor de Dios a través de los bienes materiales. Bien, nosotros lo hicimos. Dejamos todo, te seguimos. ¿Qué sigue ahora? Eso, más o menos así significa la pregunta bien. La pregunta de Pedro. Ok, nosotros ya dejamos todo y te estamos siguiendo. ¿A qué nos lleva esto? ¿Cuál es el fin de todo esto? A eso se refiere Pedro. Si hubiese sido una pregunta un poco altanera de parte de Pedro, seguramente el Señor le hubiese parado el carro inmediatamente. Pero la respuesta que después el Señor le da, vamos a ver a continuación, que es una respuesta bastante como informativa respecto a lo que Pedro estaba preguntando. Así que no era para jactarse, sino de una pregunta para entender lo que estaban viviendo. Recordemos que ellos no estaban simplemente juntándose en una reunión un día a la semana. Ellos seguían al Señor todos los días.
Ellos literalmente, ¿entienden lo que es dejar todo? Dejaron todo, es como que yo hoy agarro, dejo mi negocio y me voy detrás del Señor caminando y Él va para allá y yo voy para allá y Él va para allá y yo voy para allá. Y le sirvo y voy detrás de Él y necesita algo y estoy solamente sirviéndole a Él y Él me provee de todo. Eso es lo que estaban haciendo los discípulos. Entonces, aquí nosotros dejamos todo y te estamos siguiendo. ¿Qué tendremos de esto? Versículo 28, el Señor les dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, y acá ya está hablando del juicio final ya, ¿no? Cuando, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¡Wow! ¡Wow! Ven que la pregunta de Pedro no fue con altanería, porque si no el Señor seguramente le hubiese parado el carro y nomás. Varias veces cuando Pedro se pasaba, el Señor le cortaba el mambo y le decía, no, no es así, estás equivocado. Acá no, el Señor le responde porque Pedro seguramente lo que estaba buscando era genuinamente información. Ok, bien, entendemos que te estamos siguiendo, entendemos que vamos por el camino correcto, hemos dejado todo, te estamos siguiendo. ¿Qué nos espera al final de este camino? Y estas palabras del Señor es tremenda, porque estas palabras se van a cumplir, o se cumplieron en lo escrito, en Apocalipsis capítulo 4. Vamos a ir rápidamente, vamos a usar un par de versículos para ver respecto a esto. Apocalipsis capítulo 4. Recuerdan que vimos el estudio de las 7 iglesias de Apocalipsis, ¿no? Y vimos el capítulo 1, 2 y 3, que son los 3 capítulos donde se le habla a las distintas iglesias. ¿Qué hay en Apocalipsis capítulo 4? Bueno, algunos lo entienden como el momento exacto del arrebatamiento. ¿Sí? Fíjense lo que dice. Después de esto, ¿después de qué? Después de que el Señor le mostró a Juan los mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿no? Después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, ¿cómo va a ser dice cuando lo último que vamos a escuchar? A la final trompeta, dice, ¿no? Como de trompeta, perdón, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. ¿Sí? Esto es lo que se entiende como el momento del rapto. Y yo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. ¿Por qué se entiende este pasaje de Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 como el momento del rapto? Porque en todo el Apocalipsis no se vuelve a mencionar la palabra iglesia hasta el final. ¿Sí? La iglesia se mencionó, las 7 iglesias de los 3 primeros capítulos, y a partir de acá solamente se habla del pueblo de Israel y de los hechos finales. Pero no se vuelve a mencionar a la iglesia hasta el final que se habla de las bodas del Cordero, ¿no? Versículo 2. Y al instante, ese momento de que dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Obviamente este está hablando de Jesucristo, ¿no? Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Está hablando de lo maravilloso y lo glorioso que es el trono de Dios. Y ahora escuchen lo que dice el versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ¡Wow! Un misterio de la Biblia verdaderamente es quiénes son estos 24 ancianos que están sentados, ¿sí?, alrededor del trono de Cristo. Ancianos se entiende que está hablando de que eran seguramente personas que vivieron aquí. Bien, el Señor Jesús nos acaba de dar al menos quiénes son 12 de esos 24. Los otros 12 no tenemos ni idea. Pero 12 seguros son, excepto Judas, y en lugar de Judas ya vimos quién estaba, el apóstol Pablo, ¿sí?
así dice el apóstol Pablo, y por último yo, como un abortivo, seguramente son esos, los 12 de esos 24, son los 12 apóstoles. Lo estamos viendo en la promesa, volamos rápidamente a la promesa tan tremenda que el Señor nos da. Pedro le dice, y nosotros te hemos seguido. ¿Y nosotros qué recibiremos? ¿Qué tendremos con respecto a esto? Jesús le dijo, de cierto os digo, ¿qué significa de cierto? Que lo pueden afirmar que va a ser así. Estén seguros de esto. De hecho, la palabra correcta cuando dice de cierto es la palabra amén. ¿Sí? Así sea. De cierto os digo que en la regeneración, o sea, eso que acabamos de leer, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Wow, esta es una promesa directa y exclusiva para ellos, ¿no? Para los discípulos del Señor. Pero no es una, pero aunque esa promesa es exclusiva para los 12 apóstoles, también es una promesa para todo el que cree en Cristo. Fíjense, Primera de Corintios, aunque no en esos no en esos 24 tronos, pero fíjense, Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 2 al 3. Acá el apóstol Pablo les está diciendo a los corintios, ¿no? De que cómo puede ser que haya, que entre ellos se estén peleando, se estaban llevando a juicio unos a otros, ante hombres, ante gente pecadora, ¿no? ¿Cómo puede ser que ustedes anden en este tipo de disputas, ¿no? Dice el versículo 1, dice, 1 Corintios 6, 1 dice, eh, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Como diciéndole, las cosas entre cristianos se arreglan entre cristianos, hermano. No pueden estar llevando las cosas a juicios en el mundo, porque somos para vergüenza. Y fíjense lo que les dice, versículo 2. ¿O no sabéis, como diciéndoles, ustedes ya tendrían que entender esto, ¿no? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿A qué se refiere esto? A lo que dice Apocalipsis en el final, donde todos los que los que vengamos con el Señor Jesús, vamos a no solamente a reinar con Él, sino primeramente a juzgar a las naciones. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Como diciendo, si vamos a juzgar al mundo, ¿no podrían ustedes darse cuenta de juzgar las cosas pequeñas entre ustedes, de arreglarlas entre ustedes en vez de estar siendo vergüenza en el mundo? Versículo 3, esta frase es tremenda. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? A los ángeles. ¡Wow! No es solamente una promesa para los 12 discípulos, ¿sí? Ellos sí les prometió esos 12 tronos cerca de él, pero todos los santos, dice, todos los que creyeron en Jesús van a juzgar al mundo. ¿Y dónde está esta promesa? Esta promesa salió de la misma boca de Cristo y ya la hemos leído. Mateo capítulo 12. Volvemos para recordar un pasaje que ya hemos estudiado hace unas cuantas semanas seguramente. Dice Mateo 12, versículo 41. Dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Los hombres de Nínive, estamos hablando de gente que vivió antes de Cristo, a la primera que escuchó la predicación de Jonás dice, se arrepintieron. Bueno, esos, les decía el Señor Jesús, los van a condenar a ustedes, les decía a los escribas, a los fariseos, a los judíos de ese tiempo. Los hombres de Nínive, que eran un desastre, que eran ignorantes. Nínive, estamos hablando de una nación pagana, ¿sí? Los hombres de Nínive se van a levantar en el día del juicio y los van a condenar a ustedes, porque ellos creyeron y ustedes no. Versículo 42. La reina del sur se levantará esto habíamos visto que era la reina que vino a visitar a Salomón. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará,
porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Ven que acá ya el Señor lo estaba advirtiendo, de que en el juicio final, los que creyeron, aún en el Antiguo Testamento, no solamente los que creyeron en Cristo, acá Jesús está diciendo la reina del sur. Estamos hablando de 700, 800 años antes de Cristo. Y los hombres de Nínive también, un poquito antes. Vemos que es una promesa, una enorme promesa, y no solamente eso, una enorme responsabilidad que vamos a tener. Por eso el apóstol Pablo les reclamaba a los corintios y les decía, no puede ser que entre ustedes no puedan arreglar las cosas simples. No puede ser que se estén llevando a juicio, que se estén peleando los unos con los otros, que estén chusmeando en el mundo diciendo, aquel me hizo esto, cuando son hermanos de la iglesia. Vamos a tener una tarea mucho más grande, que es juzgar al mundo. ¿Cómo no vamos a poder juzgar las cosas pequeñas entre nosotros? Entonces esta promesa que les da el Señor a los discípulos era especial para ellos, en parte, pero también es una promesa general para el pueblo de Dios. ¿Amén? Volamos a Mateo capítulo 19. Estábamos en el versículo 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, se refiere al final de los tiempos, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Fíjense que está por separado. Cualquiera que haya dejado lo que sea que haya dejado por seguir a Cristo, dice recibirá 100 veces más. Esto nuevamente, como lo dije antes, es lo que se entiende como una hipérbole. Se refiere a recibirá mucho más. No es que si yo dejé una esposa voy a recibir 100 esposas, ¿no? Porque dice acá esposas. No, no. Se refiere a que si uno pierde a sus padres no quieren saber más nada con uno porque uno quiere seguir a Cristo, en el reino del Señor, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, uno va a recibir más hermanos, más padres, más madres, más hijos. ¿Sí? Aún hay hijos que no quieren saber nunca más nada con sus padres porque se convirtieron. La casa del Señor, en el reino del Señor, en la iglesia de Cristo, hay muchas más personas que van a ser tus hermanos, tu padre, tu madre, tus hijos. ¿Sí? Pasás a formar parte de una familia mucho más grande. Cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas, y esto de casas es muy interesante porque está hablando de cosas materiales, dice, al final dice, o tierras, ¿sí? O tierras. Hay muchas personas que han perdido, ¿cómo se llama? Heredades, ¿sí? Porque la condición que les ponían los padres era, no vayas nunca más a la iglesia. Hay muchos testimonios de gente que los padres los han desheredado, ¿sí? Le han dicho gente de mucha, mucha plata. Para nosotros decir, bueno, ¿qué puedo heredar? La casita de mi mamá. Pero hay gente que heredaba empresas, ¿sí? No un par de lotes, estamos hablando de hectáreas de campo y perdieron todo por recibir a Cristo. Bueno, dice, esas personas recibirán 100 veces más, o sea, recibirán mucho más. ¿Sí? ¿A qué se refiere? En este caso, no a lo terrenal, sino a lo celestial. ¿Sí? Recompensas eternas, no solamente las recompensas terrenales, como tener más familiares en Cristo, sino las recompensas eternas. Algunos perdieron autos, perdieron casas y el Señor se los repuso y les dio de más. Pero no se refiere a eso, no es el enfoque principal, sino las recompensas eternas, porque dice, recibirá 100 veces más y encima de todo, heredará la vida eterna. Y acá nuevamente el Señor nos está dando la condición, otra vez, está dejando en claro que, ¿cuál es el tema principal? Lo que habían dicho, lo que habíamos visto hace rato, hace varias clases, hace varias enseñanzas atrás. Cuando ellos les preguntaron, ¿y entonces quién es el mayor? ¿Qué les dijo el Señor? El que se hace como niño. La reunión pasada vimos que volvió a pasar este inconveniente con los niños y el Señor, ¿qué les vuelve a repetir? Lo mismo, el que se hace como niño, o sea, el que se humilla, el que recibe el reino de Dios como un niño. Y acá les dice, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos, padre, madre, todo, tierra, lo que sea, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Qué es exactamente esto lo que le estaba preguntando el joven rico? ¿Haciendo qué cosa voy a recibir la vida eterna?
¿Haciendo qué cosa voy a ser salvo? ¿Sí? ¿Haciendo qué cosa? Esto, dejar todo por el Señor y recibir el reino de Dios como un niño. ¿Amén? Y esto lo vimos también, esto nuevamente se repite, se los leo yo rápidamente, Mateo capítulo 10, fíjense, en el versículo 37, si lo tienen ahí a mano, si no lo leo yo rápido. El Señor ya había dicho estas palabras, si no me equivoco, estamos en el Sermón del Monte acá, ¿no? No me acuerdo si era en el capítulo 10, Sermón del Monte. Persecuciones venideras, misión de los 12. No, sí, estamos mucho más atrás, sí, de verdad. Capítulo 10, versículo 37 al 39, dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Fíjense qué interesante porque Jesús ya lo advirtió esto antes en Mateo capítulo 10, pero ahora extiende la promesa un poco más allá. ¿Sí? Antes simplemente les dijo, no es digno de mí, pero ahora les está diciendo algo más. Además, va a recibir, además de perder todo, dice, va a recibir 100 veces más y heredará la vida eterna. Está extendiendo la promesa que ya hizo ahora para los discípulos que le estaban siguiendo en este momento. Versículo 30, concluimos acá. Dice, Mateo 19. Volvemos a Mateo 19. Y el versículo 30, el Señor le da una conclusión a esto, antes de pasar a darles otra parábola del reino, que la vamos a ver la semana que viene, si Dios quiere. Antes de pasar a eso, les da una pequeña conclusión sobre este tema, ¿no? Les dice, fíjense lo que aclara. Empieza la palabra pero, ¿sí? Ese pero significa que, atente, ojo. Eso quiere decir, pero, ojo que muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Ojo, ¿sí? Vamos a dejar todo por seguir a Cristo. Pero ojo, porque hay muchos que creen que con lo que están haciendo, con sus obras en la iglesia, con todo lo que hacen, van a tener un lugar especial delante de Dios. Yo escuché una vez una cosa tan aberrante que alguien decía, yo creo que Dios debe estar recontento conmigo. Decía, Señor amado. No sé quién era porque lo escuchaba, esto es un comentario que alguien hacía de otra persona que había escuchado decir esto, ¿no? Yo creo que el Señor debe estar recontento conmigo. Dios santo. Es para agarrarse la cabeza, ¿no? No, hermanos, dice, ojo, que muchos que creen que están súper bien con el Señor van a estar al final de la fila, ¿sí? Por eso el Señor les decía, y ven que concluye lo mismo que les dijo, el que quiere ser el primero del reino de los cielos, tiene que ser el último acá. El que quiere ser el primero del reino de los cielos tiene que ser como un niño. ¿Por qué? Porque como habíamos visto, los niños eran lo último, eran lo más rezagado que había en el mundo antiguo, ¿sí? Después de los esclavos y de las mujeres. Los esclavos y las mujeres tenían más valor que un niño en aquella época. Tristísimo realmente. Pero por eso les dice, eso que todos desprecian, que hoy en día tristemente se está volviendo a lo mismo, con las leyes del aborto, con estas cosas que dicen que no, tener hijos es malo. ¿Qué es? Es el espíritu del anticristo obrando precisamente atacando lo que Dios dijo que es lo importante, los niños, ¿no? Y el hacerse como un niño. Pero ojo, dice el Señor, muchos primeros, muchos que ahora, está hablando de el reino de Dios, no está hablando del mundo, pero dice, y heredarán la vida eterna, versículo 29. Pero muchos primeros ¿en qué sentido? Acá en la iglesia, porque está hablando de los que heredarán el reino de Dios. Muchos que parece que están en eminencia, o decir, wow, mira el predicador tal, qué tremendo que es, ¿no? Muchos primeros, ¿sí? Que decir, seguro que este cantante va a estar cantando al lado del Señor Jesús. Uno no sabe la vida que llevan por dentro. ¿Sí? ¿De qué nos habla? De que nos vamos a llevar una sorpresa cuando estemos en la presencia del Señor. Nos vamos a llevar una de sorpresas. Vamos a ver a gente que vamos a decir, ¿qué hace este acá? Si yo lo conocí y era tremendo desgraciadito, ¿en qué momento se convirtió?
íbamos a preguntar por otros, ¿no? Que seguramente estaban allá. ¿Y el hermano Maico? ¿Dónde está el hermano Maico? Que predicaba, que sí, todos los martes predicaba. Que cantaba con la guitarra. ¿Dónde está el hermano Maico? Ah, no. Pasa que predicaba muy lindo, pero no era nacido de nuevo. Sí, sí, se sabía la Biblia, de tapa a tapa, pero no había una regeneración en su espíritu. Lamentablemente, la está pasando bonito allá abajo. ¡Wow! ¿Mm? Hermanos, que el Señor les bendiga, que realmente nos deje esta reflexión final del Señor, se nos quede en la cabeza, ¿no? Muchos primeros serán postreros. Así que recién cuando orábamos, ¿no? Daba gracias por las hermanas que se dedican, que es un laburo realmente que uno no lo ve. ¿Sí? El trabajo de la limpieza es un trabajo que nadie lo ve, más que el hermano que viene en horario que no hay nadie. Pero es un trabajo que el Señor ve. Y mientras más en silencio se hace, y mientras más con integridad se hace, es una ofrenda más grande al Señor que Maico acá enfrente está tocando con la guitarra. Amén. El Señor los bendiga.